Evangelio de Lucas capítulo 10, verso 17 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Verso 19: he aquí os doy, como un rayo, ¿sí? Verso 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Verso 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Ok? Quiero resaltar el verso 20, y del verso 20 le he puesto a esta enseñanza, de acuerdo a esta última parte que dice: están escritos en los cielos. Habla de los nombres, están escritos de los cielos. Y le he puesto a esta enseñanza inscripciones abiertas. Y creo que cuando usted va caminando o cuando usted está navegando en internet y usted ve ese letrero le trae a usted esperanza, le da una noticia que todavía hay oportunidad, que todavía hay algo, que todavía no se ha cumplido el tiempo, que hay una fecha especial que se van a cerrar las inscripciones, ¿cierto? Y es importante, cada vez que usted ve ese letrero, usted se debe preguntar, bueno, ¿para qué será ello? Porque usted va caminando y usted puede ver en los póstales, en las calles pegados, inscripciones abiertas, ¿pero de qué? ¿Sobre qué? Entonces usted debe que antes de escribirse, usted debe conocer del tema. Usted no se puede escribir a todo lo que dice inscripciones abiertas. Usted debe preguntar de qué se trata lo que están ofreciendo y si le conviene o no le conviene. Usted debe que preguntar, y cuando usted comienza a preguntar, la persona que le da la información, sea el volante o una persona, esa persona le indica todos los requisitos necesarios para que usted pueda pertenecer a esa organización. Pero dice que cuando usted lea todo eso, ya usted toma la decisión si quiere pertenecer o no quiere pertenecer. Y si firma, usted se hace uno con esa empresa, uno con esa organización, y debe asumir las posturas y las posiciones que allí me están dando. ¿Sí? Si yo voy a una universidad, a pesar que haya inscripciones abiertas y yo me inscriba, yo no puedo hacer lo que yo quiera. Tengo que sujetarme a las leyes, a las políticas de la institución educativa. Igualmente, cuando voy a un trabajo, también me dicen el horario, también me dice el uniforme, me dice todo lo que yo debo hacer y también todo lo que no puedo hacer, para que usted tenga esa plena libertad de escoger si le sirve o no le sirve, ¿cierto? Hay algo interesante antes de firmar contrato. Voy a irme más por esa área. Antes de firmar contrato de un trabajo, que antes de firmar contrato usted debe hacer una capacitación, ¿cierto? Y en esa capacitación va mucha gente, va demasiada gente, y de acuerdo a las labores o los quehaceres que usted debe desempeñar allí, a usted lo están viendo. Pero no solamente lo están viendo, usted se está haciendo conocer. Entonces, cuando usted trabaja, hay personas que dicen: me gusta este muchacho porque está sobresaliendo más que los otros. Y poco a poco ahí comienzan a seleccionar un grupo. Muchas personas, cuando entran y comienza esa capacitación, dicen: no, esto no es para mí. No, esto es muy duro. No, toca que madrugar. No, toca que hacer esto. No, no me sirve el sueldo. Yo pensaba que eso era otra cosa. Entonces hay personas que cuando entran y están haciendo la capacitación renuncian, ¿cierto? Pero ya cuando queda ese equipo, a usted lo llaman a una oficina y ahí donde debe firmar el contrato y le dicen todas las cosas, y yo creo que cuando usted pasa esa etapa usted se pone contento, usted se alegra porque va a comenzar una vida laboral donde va a ser recompensado de acuerdo a sus labores. Amén. Y quiero tomar y hablar dando ese ejemplo porque toda verdad es paralela y ahorita las vamos a necesitar. Porque todo contrato tiene unas cláusulas, ¿sí?
Otros le dicen una letra pequeña. Algo que muchos no notan, algo que muchos no detallan, algo que muchos ignoran. Y si usted, en este contexto hablando, no le presta atención a ello, usted estará fuera, a pesar que esté adentro. Entonces vamos a hablar un poco del contexto de esta historia. Y ya está hablando de la última temporada de Jesús. Ya Jesús está cumpliendo su ministerio. Jesús ya había escogido 12 varones, los había llamado sus discípulos, también los apóstoles. Está en Perea, en Judea, y es la fecha, si dice el calendario, 29-30 antes de Cristo. Esa es la fecha que se acerca el invierno más o menos allí es desde septiembre, va hasta las primeras semanas de noviembre, se acercaba el invierno. Y Jesús está buscando a un equipo porque hay necesidad. Otro yo digo de eso. Jesús está buscando un equipo porque hay necesidad. Hay una necesidad. La obra es demasiado grande y había muchas cosas que los 12 muchachos no abarcaban a cubrir. Jesús ya estaba terminando su ministerio y Jesús necesitaba levantar una generación que estuviera ocupada en el reino. Y es necesario, y en el versículo 1 del capítulo 10 dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces el Señor escoge a 70 personas. Y esas 70 personas, dice, si usted lee todo el capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, les enseña cómo debe predicar, les enseña qué cosas deben hablar, les enseña si entran a una ciudad y no lo reciben, cómo deben hacer, les enseña qué instrumentos deben llevar a la predicación, les enseña todo lo necesario para que ellos hicieran la hora adecuada, la hora oportuna. Pero este pasaje dice, después de estas cosas, diga, después de estas cosas. Nosotros cuando leemos la Biblia, quiero hacer un paréntesis, nosotros cuando leemos la Biblia, leemos los evangelios, tenemos la costumbre de comenzarlos por orden. Y vamos, y si usted dice después de estas cosas, pues usted se va al versículo 62 de Lucas capítulo 9. Pero en la palabra hay unos evangelios sinópticos. Y los evangelios sinópticos es una historia y usted tiene que entender a través de la historia, valga la redundancia, qué es lo que continuaba, qué era lo que seguía. Y en el versículo 62, ahí ya está en el invierno. Ahí no está hablando de esas cosas. Entonces, ¿cómo unimos y cómo entendemos esta palabra, este mensaje? ¿De dónde surgió? Surgió de Juan capítulo 10. Esa es la continuidad, o ese es el anterior de Lucas capítulo 10, Juan capítulo 10. Y en Juan capítulo 10, Jesús está hablando que Él es el buen pastor. ¿Aló? Jesús está hablando que es el buen pastor. Jesús acabó de sanar a un hombre que era ciego. Y ese hombre lo había sanado en el templo. Ya no estaba en el templo, como le dije, estaba yendo hacia Judea. Y ese hombre se lo vuelve a encontrar. Ese hombre es custodiado por los fariseos y le dicen que esa sanidad no fue verdadera. Deben traer al padre, deben traer a la madre, porque no le creían que ese hombre era ciego de nacimiento. Ese hombre Jesús lo sanó haciendo lodo en el barro, untándolo en sus ojos. Le fue a que se lavase en el estanque Siloé. Él se lavó y regresó viendo. Ese hombre no le creen los fariseos que Jesús lo haya sanado. Y Jesús comienza a enseñar la parábola o la historia de qué representa un pastor. Y en el capítulo 10, verso 3 y hasta el verso 5, no lo quiero leer por tiempo, dice que Jesús conoce las ovejas. Y las ovejas también lo conocen a él, que es la llama por su nombre y ellas contestan.
Si yo le pregunto a usted, si usted tiene 3 perros en su casa, 4 perros, usted a cada uno le pone un nombre o a todos le llama por igual. ¿Ah? Nombres diferentes. Bueno, si usted tiene 20 perros, ¿cómo hace para llamarlos a cada uno? Y que los perros entiendan que es con él. Cuando le diga, venga para acá, y ven, y se vienen todos. ¿Ah? Sí. Es impresionante, mire, es impresionante que Jesús está hablando de unas ovejas que oyen su voz y lo siguen. Unas ovejas que Él llama por su nombre y continúan. Versículo 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre. Y una de las primeras cosas que hace Jesús antes de hacer cualquier misión es que Él nos llama por nuestro nombre. ¿A cuánto le gusta que lo llamen por el nombre? A nadie le gusta que le digan apodo, ¿cierto? Y Jesús nos llama por el nombre. Y quiero resaltar esto porque dice que las ovejas no seguirán a ningún extraño, solamente seguirán la voz del buen pastor. Es por eso que los fariseos no creían en el milagro. Y es por eso que este hombre no le importó que ellos no le creyeran, porque este hombre estaba contento. Ese hombre dice, yo no sé si ese hombre es malo, es bueno, lo único que yo sé es que él me sanó. Y ese hombre nuevamente se encontró con Jesús y Jesús comenzó a explicar la parábola. No la parábola, yo la confundo porque la parábola es más adelante, del buen pastor, sino comienza a hablar que Él es el buen pastor. Y eso es lo lindo de Jesús, que a pesar que la gente no nos entienda, que a pesar que la sociedad no nos comprenda, Jesús sí nos comprende y nos llama por su nombre y nosotros atendemos a su voz. ¿Usted alguna vez ha llamado a alguien por su nombre y que no lo atiendan? Qué incómodo es llamar a un hijo por el nombre y que el hijo no le haga caso. ¿Cierto? A los padres. Yo creo que eso es un poco incómodo. Bueno, pero acá según este verso, vemos que Jesús llama por el nombre y las ovejas atienden a su voz. La pregunta es, ¿estamos atendiendo a la voz del buen pastor? Porque este hombre intentó explicarle a los fariseos lo que Jesús había hecho por él. Pero los fariseos no entendieron su voz porque esa oveja no era de ellos. Vamos nuevamente a Lucas. Y ahí donde Jesús designa, según los evangelios sinópticos, esa es la continuidad, designa a estas personas. Vamos a leer el verso 17 porque el verso 17 quiero resaltar varias palabras. Dice que volvieron los 70 como iglesia con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mire, la misión fue perfecta. Lo que ellos hicieron fue perfecto. Pero más que sea perfecto o que haya generado gozo, Jesús quiere resaltar que ellos fallaron. No, Jesús no quiere resaltar que ellos fallaron, sino que Jesús nos está enseñando a esta generación que más que la misión, hay algo más importante que hacer algo para Dios. Es decir, hay algo más importante que hacer un culto. Hay algo más importante que venir el domingo. Hay algo más importante que predicar. Hay algo más importante que adorar. Hay algo más importante que recibir una sanidad. Hay algo más importante que echar fuera un demonio. Hay algo más importante que hablar en lenguas. Hay algo más importante de todo aquello que yo mencioné ahora. Y eso es lo que Jesús nos está queriendo enseñar hoy, que hay algo más importante. ¿Por qué fueron 70? ¿Por qué no fueron 60? ¿Por qué no fueron 80? ¿Por qué no fueron 90? ¿Por qué no fueron 100? ¿Por qué fueron 70? Según Salmos capítulo 90, versículo 10, dice que 70 años es la vida de los hombres. 70 representa una generación. Y aquí lo primero que yo veo es que hay una generación
que conoce el nombre de Jesús y lo utiliza. ¿Aló? Hay una generación que conoce el nombre de Jesús y lo utiliza. Hay muchos que se saben el nombre de Jesús y lo dicen, lo utilizan. Pero esa no es la idea. La idea es que tú no conozcas, la idea más que conocer el nombre de Jesús es que Jesús conozca tu nombre. ¿Aló? Esa es la idea principal, porque mire, según la palabra nos enseña Mateo capítulo 7, verso 21, cuando ellos se acercaron y dijeron, Señor, en tu nombre echaron fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos sanidad, Señor, en tu nombre predicamos. El Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y esas son las primeras palabras que quiero mencionar, conocer. Y en estos 70 hombres, acá no habla de qué personas eran, no me hablan cómo se llamaban, no sé nada de esos 70, no sé nada. La Biblia no me registra de esos 70, no me dice nada, pero sí me habla de 12. Y sí me dice de los nombres de los 12. ¿Por qué sí me habla de los 12 y por qué sí me habla de los 70? Porque no se trata de hacer una misión, se trata de permanecer en Él, iglesia. Hay mucha gente que hace muchas cosas para Dios, pero no permanecen en Él. Juan capítulo 15 versículo 1, Jesús está hablando la parábola que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos y separados de Él nada podemos hacer. Es decir, no se trata que nosotros conozcamos el nombre de Jesús, se trata que Él conozca nuestro nombre. Y para que Él conozca nuestro nombre debemos permanecer. Debemos permanecer. Y quiero hacer un ejemplo aquí con esta congregación. Hay mucha gente que me saluda, hay mucha gente que voy en la calle y a veces no recuerdo. Y a veces me dicen, hola Anderson. Y yo digo, uy, Dios mío, yo no sé cómo se llama. ¿Cómo está? ¿Cómo está su esposa Erika? ¿Cómo está su papá Luis? ¿Cómo está su mamá Nelly? Y yo me quedo, ¿y usted cómo se llama? Se sabe el nombre de todos. Es decir, esa persona me conoce, pero yo no la conozco a ella. ¿Por qué será? Porque falta que yo interactúe con ella. Falta que yo la conozca. Ella me conoce, pero falta que yo la conozca. Y para que esto pase, tiene que haber una amistad, tiene que haber una permanencia. Y estos 70 no está mal iniciar como la capacitación. Ahí donde ya quiero entrar en la prédica, por eso les hablé al principio de ese ejemplo de la empresa. Porque mucha gente va a una capacitación. Muchos se aprenden el nombre del jefe, muchos se aprenden hasta el himno de la institución, pero nunca estudian allí. Están ahí y se van. Y se le encuentra en la calle y dice, ay, ese es el rector, ese es el dueño de la... Y pueden saber que es así, pero el jefe, la persona encargada de la institución, del establecimiento, dice, yo no los conozco a ellos. Son aquellas personas que no pasan de la capacitación. Son aquellas personas que vienen a culto, pero solamente se quedan en la primera estación que representa la capacitación. Y acá hay 70 personas que hicieron una buena capacitación, pero no sé nada de ellos. No sé si algunos permanecieron, no sé qué hicieron más adelante. Lo único que yo sé, iglesia, que esta es la primera estación, la capacitación. Y en la capacitación es donde tú haces y donde tú también te haces a conocer y Él te conoce. Amén. Entonces no se trata de que nosotros recibamos un milagro. Se trata que nosotros permanezcamos con Él. Porque este hombre, mire, este hombre, es que por eso todo en la palabra se conjuga. Este hombre, el ciego de nacimiento, él lo único que conocía que se llamaba Jesús. Él ni siquiera lo conocía, porque cuando Jesús lo sanó, dice que, bueno, yo soy Jesús, y lo sanó. Entonces cuando le preguntaron, ¿y usted quién es? ¿Quién lo sanó? Digo, bueno, ahí me sanó un Jesús, pero yo no lo conozco. Y cuando estaba por allá caminando, Jesús lo encontró y Jesús se interactuó con él. Y él dijo, yo no sé quién me sanó. Y Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Digo, ay, eres tú el que me sanaste. Y cuando pasó eso, Jesús habló del buen pastor, que él llama a las ovejas por su nombre. A pesar que no lo había visto en su sanidad, terminó a los pies de Jesús conociéndolo. Y eso es lo que pasa, iglesia, que nosotros debemos ser conocidos por Él.
Hay una gente, hay generaciones que dicen, yo conozco, yo oro a Jesús, yo me echo la bendición. Yo cuando salgo de mi casa, yo sé que Él me escucha. Y hay gente que está segura que así es. Hay gente que está segura que conoce a Jesús, y es verdad, de pronto lo pueden conocer, pero Jesús lo conoce a ellos. No sea que cuando lleguemos allá Jesús diga, no os conozco. Amén. Entonces, cuando esas personas me dicen aquello, y me dicen Anderson, me dicen el nombre de mi familia, y yo no sé el nombre de ellos, yo digo, una de dos, no han permanecido en la congregación donde Dios nos ha puesto. Porque si fueran permanecido en la congregación, pues yo la mayoría de los nombres que están acá me los sé, la mayoría. Porque hemos interactuado, como hay gente que ha venido acá 2, 3 veces y si ya pasan muchos años y esa persona me saluda, de pronto lo saludaré, pero no sé cómo se llamará. Entonces, iglesia, debemos avanzar al contrato. Diga a la persona que está a su lado, debemos avanzar al contrato. No se trata que usemos el nombre de Jesús. Se trata que Él nos conozca y Él nos dé la autoridad para usar su nombre. En el versículo 18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mire, y alguien dice, pero Anderson, usted ya me conoce, yo voy todos los domingos a la iglesia, somos todo bien, todo bien. Pero mire, Satanás, y aquí donde yo quiero hablar, desde el verso 18, verso 19 y verso 20, yo encuentro 3 cláusulas. Que a pesar que firmemos contrato, que a pesar que estemos dentro, podemos terminar fuera. Y nada más y nada menos comenzamos con Satanás, que su nombre no era así. Tenía otro nombre, ¿cierto? Lucero, hijo de la mañana. Y me habla del rayo. Y el rayo es un fenómeno de la naturaleza. Y cuando la palabra registra rayo, registra la rapidez. La rapidez dice que la venida del Señor será como un abrir y cerrar de ojos, será como el rayo que sale del oriente y se pone hacia el occidente. ¡Chum, chum! Es decir, en un abrir y cerrar de ojos, Lucifer, Luzbel, como le llaman algunos, Lucero, en un abrir y cerrar de ojos estaba afuera. ¿Y en qué momento quedó fuera? ¿Saben en qué momento nosotros quedamos fuera? Cuando nosotros no colocamos la mirada en Jesús. Cuando tú vienes a este lugar a recibir una palabra y no pones la mirada en Jesús, sino pones la mirada en otros agentes externos, tú puedes en un abrir y cerrar de ojos estar afuera. En un abrir y cerrar de ojos, Satanás ni se enteró a qué hora quedó fuera. El apóstol Pablo nos enseña y nos dice que el que cree que esté firme, mire que no caiga. Yo creo que es un tiempo para no despejarnos, no despegar nuestra mirada de Jesús. Satanás, el problema de Satanás fue que él puso la mirada fue en él. Y él comenzó a decir, yo puedo ser Dios, yo subiré a lo alto. Haré mi morada en lo alto, en las alturas. Y dice que a pesar que fue creado en hermosura y santidad, que se halló maldad en él. Y una de las primeras cláusulas es que cuando entramos en un lugar, tenemos que guardar nuestro corazón. Porque cuando entramos en un lugar, se ven muchas cosas. Hasta corrupción se ve. Y hoy en día en esta sociedad, corrupción hay por todos lados. Por todos lados está la corrupción. Y cuando usted entra a ese lugar, usted debe que guardar su corazón. Porque si usted toca la corrupción, como un rayo usted va a quedar fuera. En un momento a otro lo sacan. Un momento a otro. A pesar que no, los rayos usted no lo ve siempre, pero ahí está. Y se deshace. A pesar que en el reino de los cielos todo era perfecto.
dice que en el corazón de Lucifer, de Luzbel, de Lucero, se halló maldad. Porque puso su atención sobre él, se egocentrizó, como ego, él se veía su yo y perdió la visión que era Cristo. Usted y yo fuimos llamados a ver a Cristo. No fuimos llamados ni siquiera a vernos a nosotros, sino fuimos llamados a vernos a Cristo. Y cada vez que vemos a Cristo, nos vamos perfeccionando. Y guardemos nuestro corazón. Hay mucha gente que ahora no está acá porque puso la mirada de pronto en un hermano, porque de pronto puso la mirada en el pastor, porque de pronto puso la mirada en el lugar. Hay mucha gente que pone la mirada en muchas situaciones que son cambiantes, que son variantes, pero no pone la mirada en Jesús, que es eterno y es único y no cambia. Y Satanás puso la mirada en lo que es vano, en él, y no puso la mirada en Jesús, y por eso se halló fuera. Iglesia, a pesar que estemos dentro, si dejamos ver a Cristo, estamos fuera. Amén. La segunda cláusula se halla en el versículo 19. Y Jesús está resaltando estas palabras para nosotros, porque está hablando de un libro de la vida. Dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Los recursos que da Dios son recursos que no se dañan. Qué bonito que uno trae una empresa así, ¿eh? Acá le entrego este taladro, pero ese taladro tiene garantía de por vida, ese taladro nunca se va a dañar. Es decir, los recursos que da Dios no se dañan. A veces, ¿por qué se dañan las cosas? Porque se usan mal. Y ahí donde voy. Los recursos que Dios nos entrega no se dañan, pero si nosotros no lo usamos en el reino, se dañan. Porque mire lo que dice: y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor nos entregó algo que no se daña, algo que es eterno, pero hay que saberlo usar y saberlo contra quién usar. La autoridad que Dios nos entregó es para que el reino de los cielos se extienda, no para matar a cristianos. No podemos ser como esos apóstoles que cuando no pudieron entrar a una ciudad samaritana, le dijeron al Señor: Señor, si quiere, oremos para que descienda fuego del cielo y para que consuma todo esto, porque no nos dejaron predicar. Es decir, la autoridad de Jesús no fue para eso. Jesús le dijo: usted no sabe ni qué espíritu sois. Es decir, la autoridad que el Señor nos entregó tiene una sola función: hacer que el reino de los cielos se extienda. Y para eso el enemigo te va a atacar, pero hay una promesa: Él no te va a dañar. Pero si nos salimos del reino y comenzamos a usar nuestros dones, nuestros recursos para otro fin, ahí sí está el problema. Ahí sí se dañan las cosas. Porque los dones, lo que Dios te ha entregado, es para que le sirvas a Él. Lo que Dios te ha entregado es para que tú le sirvas a Él, con todo temor y con todo temblor. Pero si tú usas los recursos del cielo en otro lado, tú los terminarás dañando. Y como tú firmaste un contrato, ¿tú qué vas a entregarle al Señor referente a lo que Él te dio? Porque si tú vas a una empresa, Rafael, y te entregan una maquinaria, usted debe responder por esa maquinaria. Porque eso es en las cláusulas del contrato. Entonces hay gente que se lleva la maquinaria para su casa o para otro lugar. Y así no debe ser. Entonces debemos saber muy bien a dónde vamos a usar nuestros recursos, los recursos que el Señor nos ha entregado. Porque la autoridad, bien, echar fuera demonios, bien todo esto, y para eso fue. Pero si nosotros las llegamos a sacar del reino, se dañará.
¿cuántas iglesias los dones que el Señor les ha entregado ya no los está colocando al servicio de ella? Ya se los está colocando al servicio de otras cosas. Y ahí está hablando que el recurso número uno eres tú. Y nada os dañará. El recurso número uno eres tú, porque ahora tú eres el templo del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Y si el templo no hace la función de templo, pues el templo se daña. Pero si el templo hace la función de templo, el templo permanece. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios y debemos mantenernos así. Guardarnos para Él, para que Él nos pueda usar. No sea como eran los hijos de Elí, que usaban el templo, el arca, el tabernáculo de reunión como un prostíbulo. En la noche metía a las mujeres de Israel y dormían con ellas ahí. Y en la mañana lo abría para quemar incienso a Dios. ¿Cómo la ven? Los recursos del cielo se usan en el cielo. Entonces, hay que saber usar los recursos del cielo, porque si no, también nos pedirán cuenta por aquello. Bien. La tercera cláusula se halla en el versículo 20. Y en el versículo 20 dice: sino regocijaos, en la última parte, de que vuestros nombres están, mire el verbo, están escritos en los cielos. Están. Ese verbo es presente, pasado o futuro. Presente. Y la tercera cláusula es asistencia. A pesar que usted firme contrato, a pesar que usted vaya una semana, pero si usted deja de ir, usted lo sacan por inasistencias. Pero yo pagué el semestre, pero si usted no va a estudiar, lo sacan, pierde el semestre, papá. Por inasistencias. ¿Y cómo yo sé que mi nombre está escrito? Pues vaya a la clase. Hoy, mire, yo cuando hago un altar familiar, le digo a las personas, el altar familiar tiene una hora, de 7 a 8, de 8 a 9, una hora más o menos. Y la idea es que ustedes respeten la hora. Y yo le explicaba a las personas por qué. Porque desde la eternidad, Jesús se compromete, Jesús le dice al Padre: Padre, ahorita a las 7 tengo que ir al altar familiar de esta familia. Y póngase a pensar que usted llega a las 7, que Jesús llega a las 7, Jesús se sienta y que no se inició a las 7, se inició a las 8. Es una falta de respeto, ¿cierto? Con Jesús. O peor aún, no hicieron altar. Yo digo a las personas, no se trata de mí, se trata de su familia primero que todo, porque usted está reuniendo con su familia, y se trata con Jesús, porque Jesús está ahí con su familia. Y si decimos una hora, si se dice una hora, se debe llegar a esa hora, porque el que llega primero es Él. Entonces, si usted quiere saber si está escrito, sé puntual. ¿Puntual en qué, Anderson? Puntual en congregar, porque es una de las funciones que nos manda el Señor. Puntual en orar. ¿Cuántas veces el Señor ha pasado lista en la madrugada y usted está durmiendo? 4 de la mañana. Señor Andrés, no apareció. Le pongo acá una rayita. No, yo sé que Andrés se levanta, ¿cierto, Andrés? Jesús tenía las citas todas las noches con su padre, la mayoría, y se iba al monte y hablaba con él. Entonces, iglesia, Él toma lista. Cuando tú compartes con tu familia, cuando tú compartes con Él en intimidad, cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú clamas,
ahí tú estás en la lista y Él te llama. Pero hay mucha gente que viene posponiendo, no, yo mañana voy a estudiar, no, yo mañana, y cuando mira a ver, se tiró. Y cuando pregunta, usted ya no está registrado. ¿Usted no le pasaba que en el colegio, cuando la profesora comenzaba a nombrar Pepito Pérez, presente, y comenzaban todos los niños, presente, presente, y cuando llegaban a una persona que nunca llegaba, nunca estaba ahí, la profesora le decía, ¿y qué pasó con ese niño? Uno decía, no, ese se murió. La profesora, ¿cómo así que se murió? Otro dijo, no, ese mudó de casa. Pero la profesora la dejaba así, pero llegaba un tiempo, llegaba un momento que la profesora tachaba a ese niño, ¿cierto? Y si esa persona aparecía nuevamente, rectificaba en el listado y decía, no, usted no está acá. Pero ¿en qué momentos? Si yo asistía, si usted decía mi nombre, por inasistencias perdiste. Quiero decirle que en Apocalipsis capítulo 3, y cierro con esto, Apocalipsis capítulo 3, acompáñame a Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer versículo 1. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y está muerto. Una persona muerta es una persona ausente, ¿cierto? Los muertos no están acá con nosotros porque ellos están ausentes de la vida. Mire, y vamos a leer el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré, escuchen muy bien, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hay muchos hijos de Dios que tienen nombre pero están muertos, están ausentes y por ausencias el Señor los va a sacar del libro de la vida. Por eso le dice, usted debe despertarse, porque si yo digo, le llamo por su nombre y usted no me contesta, yo a usted lo voy a borrar. Porque usted no me contesta. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado y no le contestamos? Ok, no me contesta, muy bien. Podemos correr el peligro. Y dice acá, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y hay muchas citas bíblicas que hablan del libro de la vida. Por ejemplo, Éxodo capítulo 32, del versículo 32 al versículo 33. Moisés dijo, Señor, habla acerca del libro de la vida por no dejar entrar al pueblo de Israel. Dice que no lo raiga a él. Salmos capítulo 69, versículo 28 también habla del libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 también habla. Mateo, hay estas referencias en Mateo capítulo 10:32 y Lucas también 12, versículo 8. Entonces, iglesia, es muy bueno estar escrito en el cielo. Les compartí el miércoles que acá hay un listado y en el listado pues se hace una estadística, se hace una lista y uno dice, hay gente que dejó de venir y pues uno sabe que la gente tiene dificultades, a veces están haciendo sus quehaceres y está bien. Y yo le decía a la iglesia, lo importante es no estar registrado acá, porque sea como sea, esto es un cuaderno físico, esto se queda acá. Y el Señor sabe por qué usted no pudo venir acá y ya. Lo más importante es que su nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso le decía, más que importante venir, hay algo más importante. Y lo algo más importante es que cuando ya se pase lista, usted diga presente. Aló. Usted diga presente. Entonces Jesús le dice a esos 70 muchachos, los felicito, hicieron bien la labor, pero más que una labor, más que predicar, deben permanecer, deben leer las cláusulas para que ustedes puedan permanecer en el libro de la vida. Y cuando se les manda a llamar, yo los pueda conocer. Yo creo que se ponga sobre sus pies, iglesia.
Porque si hablamos de Satanás, un ser que estuvo allá con él y ahora ya no está. Si hablamos de Adán, un ser que él creó y lo puso en el huerto del Edén y Adán se dejó sacar. Ahora nosotros, que estamos en los caminos de Jesús, pero debemos permanecer en ese contrato, iglesia. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que hay mucha gente que no permanece porque no le costó nada. Y si es verdad, a usted y a mí no le costó nada, pero a él sí le costó. Aproveche. Aproveche porque Él quiere que nosotros permanezcamos en Él. Y no solamente el contrato es vivir como con miedo, ¿será que voy a quedar borrado? No, es muy lindo asistir todos los días a Él, es muy hermoso. Una de las materias que yo tenía miedo siempre en la universidad era programación. Era una de las materias que cuando yo escuchaba al profesor, que recuerdo todavía el nombre, a mí me temblaba todo y yo decía, uy Señor, son 13 meses, hasta apenas vamos el primero. Y cuando yo entraba y él tomaba lista, era tan fácil la programación con él, que había muchos compañeros que no entraban por miedo. Digo, no, yo entro en los parciales, yo estudio por fuera porque es que a mí me da temor. Y muchos de ellos no pasaron la materia y ahorita están enredados. Y a veces pensamos que el camino del evangelio es difícil cuando lo vemos de la ausencia, pero cuando tú estás adentro y todos los días vas a clase hablando que no venir a un templo físico, sino ir a su presencia, y tú te haces conocer con Él, todo es muy sencillo y no es tan complicado. Usted diga, pero Anderson, ya infringí una. Voy al templo, pero ya no estoy mirando a Cristo, estoy mirando al pastor, estoy mirando las circunstancias. Dejé de ver a Cristo. ¿Qué hago, Anderson? Pues vuelva a su mirada a Cristo a pesar que te hayas caído, porque si 7 veces cae el justo, el Señor lo levanta. Pero me siento mal, pues la palabra también dice que hay un abogado en el cielo que intercede por nosotros, que aboga por nosotros. Pero la única forma que trabaja el abogado es con arrepentimiento. Ese es el precio que Él pide, que tú te arrepientes. Padre, ayúdanos a permanecer en ti, para que cuando allá se pase lista, nosotros podamos decir presentes. Todo se inició con un letrero que decía inscripciones abiertas. Y esas inscripciones, Señor, a nosotros no pagamos nada, Señor, para pertenecer a ellas. No pagamos nada, Padre. Solamente con mucho conocimiento. Fuimos voluntariamente, Padre. Nadie nos obligó. Nadie nos puso un revólver en la cabeza para firmar el contrato. Sabemos que hemos firmado. Sabemos, Padre Celestial, a quién estamos sirviendo. Y sabemos, Padre Celestial, que es una de las mejores inscripciones que hemos hecho, que es servirte a ti, que es pertenecer a tu reino. Y tú, a través de este pasaje, Padre, todo inicia, Padre, con una prueba, Padre Celestial, que es la capacitación. Y en la capacitación, Señor, ahí es donde nosotros nos damos por enterado cómo trabaja tu reino. Y en la capacitación, Señor, vemos cosas que a veces son difíciles. El joven rico se acercó y dijo, yo quiero pertenecer al reino, ¿qué hago? Por eso se dice el joven rico, porque nunca se supo cómo se llamó. Y Jesús le dijo, bueno, hombre, la capacitación que vas a tener es la siguiente: ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Y ese hombre dijo, no, acá están pidiendo muchos requisitos para pertenecer acá. Dice que no firmó contrato y se fue. Pero aquellos que permanecieron, Padre, están los nombres registrados.
Se habla de un Pedro, de un Jacobo, de un Juan, de un Andrés. Se habla, Padre Celestial, de tus apóstoles, aquellos que van a estar sentados gobernando las 12 tribus de Israel en 12 tronos, 12 puertas. Y hoy el Señor quiere conocer tu nombre, iglesia. No basta que tú conozcas su nombre y eches fuera demonios y prediques. Basta que Él conozca tu nombre. Permanece para que Él te conozca, iglesia. Ayúdanos, Señor, a permanecer, a mirarte a ti, Jesús. Porque si mantenemos la mirada a ti, nosotros no permitiremos la corrupción. Hay tanta gente que tiene tantos puestos buenos ahora, y por mirar el dinero, por mirar, Padre, la astucia, por pensaba que nadie los veía, ahora están afuera. Y fue como el rayo, un movimiento tan brusco, pero tan rápido sucedió. Estaban adentro, estaban gozando, tenían un buen empleo, ahora están fuera. Y eso pasa cuando nosotros perdemos la mirada de Él. Como el rayo, cuando miramos, estamos más afuera que adentro. Enséñanos, Padre, a usar bien los recursos, a usar bien lo que tú pones en nuestras manos. Porque el don, el talento que tú nos has dado es para servirte a ti y también servir a la iglesia. Y a favor de ella, Padre Celestial, honraremos y glorificaremos tu nombre, Jesús. Te doy gracias, Señor, porque tú has puesto el don en la iglesia. El don es tuyo, no es nuestro. Es por eso, Padre, que si lo usamos bien, no se dañará. Hay gente que dice: es que yo dejé de soñar y le ha dado el don Dios de soñar. Hay gente que dice: yo he dejado de ver y el Señor te ha dado el don. La pregunta es: ¿dónde lo estás usando? Porque si lo usas en el reino, Él no se va a dañar. El don de cantar, el don de adorar, es para que tú lo uses en el reino. Y muchas veces se pierde, se daña, porque lo estamos usando fuera del reino. Usemos sus recursos. Yo sé que Dios ha puesto aquí gente en empresas, y Dios le ha puesto el don de administrar, como un José, como un Daniel, el don de la sabiduría para saber gobernar. Si hay dones de dones, hay que saber quién nos los entregó y a dónde llevarlo a cumplir con cabalidad. La tercera cláusula, Señor: queremos todos los días decir presente. Todos los días decir presente, Padre. Esa será la única forma que nosotros entenderemos que estemos escritos. Y nosotros nos damos cuenta que estamos escritos cuando vamos a la oración, porque tú nos escuchas y nos hablas. Nosotros nos damos cuenta que estamos escritos cuando venimos a tu casa y sabemos que tú nos llamas y predicas y la palabra llega a nuestro corazón. Guárdanos, Señor, en estar posponiendo y decir: no, yo mañana oro, no, yo mañana voy a clase, yo mañana no voy a clase porque es que mañana es festivo, y como mañana es festivo, pues ya no hacen nada. Muchas veces nosotros pensamos así en el colegio: ay, eso es el lunes no hacen nada. Y que tal que en el lunes hagan la evaluación definitiva. Todos los días debe ir a clase, iglesia. Que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Vamos a la oración, vamos a su palabra. No pueden pasar 24 horas en que tú no puedas decir presente. Tú debes decir presente las 24 horas. O que sea, no puede pasar ni una hora que tú digas presente. Aprendía de mi hermano Wilber, decía: o que sea, vaya y ponga la huella. No, pero tampoco así. Ayúdanos, Señor, a decir presente siempre. Gracias, Padre, por esta hermosa iglesia. Gracias, Señor, por cada familia. Si yo como humano me sé el nombre, ¿cuánto no más tú, Señor? Que tú los conoces a ellos. Gracias, Señor, por ese tiempo hermoso, porque estamos aprendiendo. Y gracias porque todavía siguen las inscripciones. Todavía siguen abiertas.
y son gratis. Pero la gente debe saber qué es lo que ha de firmar para que después no esté fuera. En el nombre de Jesús damos gracias. Toda la honra y la gloria sea para